Jóvenes estudiantes y público en general, tengan un cordial saludo de mi parte. En el presente video voy a implementar un nuevo método que me permita eliminar al último nodo de mi lista enlazada. ¿De acuerdo? Continuando con la creación de estos métodos. Entonces, antes de crear ese método, lo que voy a hacer será en implementar otro método que me permita obtener el penúltimo nodo. Entonces, creo a ese método que me va a retornar un nodo que se llame obtener penúltimo. Abrimos y cerramos paréntesis y listo. Entonces, ¿cómo podemos obtener el penúltimo nodo? De manera análoga como lo hicimos para aplicar el obtener último, el método obtener último, lo hacemos aquí también, solo que uno menos. Entonces lo que hacemos es llamar a ese último nodo. ¿Y cómo lo llamamos? Lo invocamos. Vamos a asignarle a nodo último el obtener último, y de esa manera, aquí es último. De esa manera vamos a poder asignar el último nodo a este que estamos creando. Muy bien, ahora creamos un nodo que se va a llamar anterior o penúltimo, si quieran decirlo así, no hay problema. Y vamos a comenzar desde la cabeza. Aquí el nodo que va a recorrer va a ser anterior y empieza desde cabeza. Eso es muy importante. Para hacer las operaciones siempre comienza desde la cabeza, es decir, desde el primer nodo. Muy bien, entonces creamos un bucle while que me diga anterior punto siguiente. La referencia del nodo anterior debe ser diferente de último, de tal manera me va a dar que si se cumple esta condición va a ejecutar lo siguiente. Entonces decimos que anterior lo asignamos a su referencia, anterior punto siguiente, así de sencillo. Y vamos a retornar el anterior, que va a ser mi penúltimo nodo. Vamos a explicarlo aquí brevemente. ¿De acuerdo? Entonces podemos decir lo siguiente, miren. Por ejemplo, tengo esta lista de nodos enlazada, cada uno con su siguiente, y el último apuntando. Entonces, nodo último, ¿quién será el último en este caso? Si nos pasamos al dato, sería el 52, con su referencia null. ¿De acuerdo? Y anterior va a comenzar desde cabeza, así que anterior, que es el penúltimo, yo le llamo anterior, comienza desde cabeza. ¿Y cabeza quién es? 13, ¿no? Comienza desde su info 13, campo info. Entonces, while significa mientras en español, ¿sí? Está en inglés. Mientras anterior, la referencia del anterior, que sería su siguiente, anterior punto siguiente, o sea, anterior es 13 porque comienza desde cabeza. Entonces dice, mientras su siguiente de anterior, o sea, ¿quién es el siguiente? 41. Es diferente. Esto, el signo de exclamación unido con el igual, se lee diferente. Entonces, mientras anterior, punto siguiente, es diferente de último, 41, es diferente de último, último ¿quién es? 52. Si es diferente del último, entonces va a ingresar, como cumple esa condición, ejecuta esto. ¿Y eso qué significa? Anterior, que es 13, va a ser igual a anterior punto siguiente. Sería a 41. Lo actualizamos. Asignamos ese nuevo valor. Muy bien. Entonces vuelve a ingresar al bucle. Mientras anterior, punto siguiente, anterior es 41, pero su siguiente será 52. 52 es diferente, como les dije, esto se lee diferente, que último son iguales. Por lo tanto no cumple la condición y ya no va a ingresar aquí, sino sale y me va a retornar el anterior. O sea, el anterior está 41. Y vemos que 41 en este caso es el penúltimo nodo y el último sería 52. De esa manera obtuvimos el penúltimo nodo. ¿Sí? ¿Se comprendió, chicos? Muy bien.
Entonces, ahora, sobre por qué implementamos este método obtener penúltimo, lo voy a explicar cuando terminemos de codificar el método eliminar último, ¿sí? Sí, chicos, para que me entiendan. Primero codifico, luego explico. Entonces, creo el método public void, o sea que no devuelva valor. Simplemente que ejecute operaciones que se va a llamar eliminar. Eliminar al final. Ahí está. Muy bien. Entonces, para eliminar al final, primero tengo que preguntar si la cabeza es nula. ¿Sí? Si la cabeza es nula. Sabemos que este igual, doble igual, es porque es una condición, ¿sí? Por eso se pone doble igual. Y este if es la condición. Si esto se cumple, ejecuta esto. Entonces, si la cabeza es nula, nosotros vamos a tener que hacer lo siguiente. Muy bien. Entonces, si cabeza es nula, eso significa que la lista está vacía, no tiene elementos, no hay nodos. Por lo tanto, imprimimos, el console.writeLine va a imprimir y me va a mencionar la lista está vacía. Damos ese mensaje. Ya. Ahora else. ¿Qué significa else? Significa lo siguiente. Si esta condición se cumple, ejecuta esto. Y else significa si no, va a ejecutar esto. O sea, si esto no se cumple, entonces tiene que ejecutar lo siguiente. Ya. Else. Si no, entonces si cabeza no es nula, entonces significa que hay nodos, hay elementos. Entonces, ahora sí, aplicamos el método, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Primero, llamando al último nodo, importante. Así que obtener último, bueno, vamos con orden, vamos por orden, mejor dicho. Ya, estamos asignando el obtener último al último nodo, que sería el último nodo de mi lista, porque estoy suponiendo que mi lista tiene nodos. Entonces, ahora voy a llamar al penúltimo y pongo obtener penúltimo. Muy bien, ya. Con esto estoy diciendo que estoy llamando al último nodo y lo asigno a esta variable. Y estoy llamando también al penúltimo y lo asigno en esta variable. Ahora, para eliminar, ¿qué tengo que hacer? Primero, lo que tengo que hacer es al último, su referencia, o sea, sería último punto siguiente, va a ser nulo, ¿se acuerdan? Va a ser nulo. Y a último lo asignamos nulo. Eso lo voy a explicar, ¿sí? Así que tranquilos, yo primero voy a codificar, luego explico. Y también vamos a asignar penúltimo punto siguiente igual a último, bueno, le asignamos último, y a penúltimo lo asignamos último. Ya. ¿Qué significa esto? Mira, vamos a ver aquí un ejemplo para poder entenderlo. ¿Sí? Lo muevo por aquí y aquí codificamos. Ya, muy bien. Supongamos que tengo esta lista, mira, tengo 23 con referencia al siguiente nodo, que sería en este caso 52, 64 y null. Ya. Entonces tengo un nodo último. En este caso el último, ¿quién es? A ver, el campo dato también, 64. Ya está, 64. Y el penúltimo, ¿quién sería? Como ya hemos creado el método para obtener el penúltimo, entonces el penúltimo lo va a asignar. En este caso sería el penúltimo 52, ¿verdad? El anterior al último nodo. ¿Sí? ¿Correcto? Ya, ahora ¿qué decimos? Último punto siguiente va a ser a nulo. O sea, la referencia del último
en este caso el 64, su referencia es null. Esto ya lo tenemos, ¿no? Y último, lo asignamos null. O sea, último va a ser null. Así que esto es null. Y me quedaría, ¿cómo me quedaría? Me quedaría simplemente null. El otro null, referencia null, ya se entiende que null ahí acaba, ¿no? Pero solo ponemos aquí null, porque hemos asignado al último null. Porque null es, por así decirlo, ¿no? Vacío, ¿no? Ya no... Ahí termina mi lista. Entonces tengo en vano dos null, ¿no? Por eso eliminé este. Ya, se sobreentiende. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí y aquí, en esas dos líneas. Ahora, penúltimo punto siguiente. Aquí viene la razón por la cual hemos creado este método. Penúltimo es 52. Punto siguiente, o sea, su referencia va a ser al último. ¿Y último quién es? Null. Ahí está. Estamos referenciando el penúltimo al último, que sería null. ¿Sí? Porque hemos asignado así. Y ahora penúltimo, si caso es 52, va a ser, vamos a asignarle el último. O sea, penúltimo, que es 52, va a ser el último. ¿De acuerdo? Bueno, aquí podemos cambiarlo, sí. Pero igual funciona, ¿sí? Pero para que me entiendan, chicos, voy a cambiar esto último igual a asignar penúltimo. Pero igual sale, sí, pero lo hago de esta manera para que me entiendan. Mira, a último, bueno, aquí penúltimo punto siguiente, que es 52, su referencia va a ser último. Y último es null, es lo que tenemos aquí. Ahora, último, en este caso, es null, pero yo le voy a asignar el penúltimo, o sea, ya no va a ser null, sino va a ser penúltimo. ¿Y penúltimo cuánto es? 52. En consecuencia, ya no es null, sino 52. Entonces, último sería esto, con su referencia. ¿Se comprende? En el caso de que yo lo haya puesto primeramente penúltimo igual a último, se comprende de igual manera, porque son nodos, ¿sí? Pero bueno, chicos, de esa manera nosotros vamos a crear este método. Ya lo hemos creado. Ahora vamos a probarlo, si funciona. Tal vez no funciona y solo estamos creando erróneamente, pero vamos a probarlo, ¿sí? Entonces, lista, punto, eliminar, eliminar al final, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí voy a eliminar al último nodo. En este caso, ¿quién sería mi último nodo? A ver, voy a probarlo aquí. El primero es 35 y ese apunta a quién? A null, por defecto. El siguiente es 32 que lo insertamos al inicio, por lo cual es la nueva cabeza. 4 sería la nueva cabeza porque estamos insertando al inicio. Ahora, final sería 53. Insertamos al final. 23 y 64, que sería el último, ¿no? El último nodo. Ahí está, ahí disculpen, ahí está. Ahora estamos eliminando al final. Y ahora, ¿quién se eliminaría de esta lista? ¿Quién se eliminaría? El 64, porque es el último nodo. Entonces vamos a ver y ejecutamos el programa para comprobar eso. En efecto, tenemos aquí que se ha eliminado justamente el último nodo, 64. Vemos que quedó 4, el 3, 35, 53, 23, 64. ¿De acuerdo? Entonces, ahora eliminemos a... Llamemos al método dos veces más. Una y dos. A ver. Entonces tiene que eliminar al 23 y al 53. Nos quedaría simplemente tres elementos. Entonces esperamos a que cargue. Está ejecutando. Muy bien, chicos. He creado... Bueno, en sí he escrito esta parte de código para que no se cierre mi programa, ¿sí? Porque había unos problemas en el cual mi programa se cerraba. Pero con esto hacemos que el programa ya no se cierre, sino espere a que presionemos un enter, ¿sí? Entonces, iniciamos y comprobamos. ¿De acuerdo?
Esperamos a que cargue y justamente aquí tenemos. Habíamos eliminado 3 veces. Entonces se va el 64, el último. Se va el 23 y se va el 53. Me quedaría 4, 3, 35 y apuntando a null. Y efectivamente vemos eso. ¿Sí? Entonces, a ver, eliminemos a 2 elementos más, tal que me quede solo el primero. Y comprobemos si esto funciona. Bueno, la lógica dice que sí funciona, pero siempre es bueno comprobar para todos los casos. A ver, esperamos si efectivamente eliminó al 35 y al 3 y me queda simplemente el primer nodo. Y podemos decir que este método, el que hemos implementado, sí funciona. Entonces, ya así, de esa manera creamos el método de eliminar al final. Y como les comentaba, el obtener último, el penúltimo nodo, me permitió enlazar al último nodo que yo he eliminado en estas dos líneas para que cada nodo en sí, el penúltimo, quede enlazado con el último. ¿Sí? Porque si no lo enlazaba, entonces no se podría eliminar. ¿De acuerdo, chicos? Y eso ha sido todo por este video. Espero que se haya comprendido. Y conmigo será hasta una próxima sesión. Muchas gracias.